Bueno, muchachos, cuando estén listos, empiezan, ¿sí? Ahí se ve, se escucha bien. Sí, sí, se ve y se oye bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar primero, recordando un poco la letra. Las hipótesis que nos dan, primero que nada, yo voy a hacer la parte A y B y después Francisco se va a ocupar de la parte C y D. Ok, Eh, las hipótesis que nos dan son un R positivo y nos dan una función que definen como IR y la definen como la integral desde menos R a R de E a la menos U cuadrado de U. Y nos dan un dominio de definición R mayúscula que va desde menos R a R y de menos R a R. Lo primero que nos piden es demostrar que esta integral que nos dieron acá arriba al cuadrado no es más que la integral doble en este dominio de definición de e a la menos x cuadrado más y cuadrado de x de y. Bueno, para probar esta igualdad, lo que hicimos básicamente fue tomar esto que tenemos acá y tratar de desarmarlo hasta llegar a una expresión que se parezca a lo que es ir cuadrado, ¿verdad? Entonces, recordemos que IR tiene esta forma y el de llevarlo al cuadrado no es nada más que multiplicar esta integral por sí misma. Entonces, viendo cómo queda el dominio, podemos ver que el dominio no es nada más que un cuadrado de menos r a r y de menos r a r. Lo que nosotros tenemos es, tratando de entender esta integral, ¿verdad? Cuando tenemos de x de y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar en qué varía, cómo varía la variable y. Y vemos que la variable y varía desde menos r a r. Ponemos menos r a r y fijado un i, nosotros acá podemos ver que varía desde menos r a r, los x. De esa manera lo ponemos de los límites de integración correctos y vemos que también, por propiedad de las funciones exponenciales, a nosotros primero que nada nos permite distribuir este menos que tenemos aquí, lo podemos distribuir como menos x cuadrado y menos y cuadrado. Y segundo, como es una operación de adición, en este caso es de resta, nos permite a nosotros separar como e a la menos x cuadrado por e a la menos y cuadrado. Y aquí es donde viene lo interesante. Como estamos integrando primeramente en función de la variable x, esto que está acá es un i que está fijo al momento de integrar el x. Es decir, que esto es una constante a los efectos de esta integral que tenemos que hacer acá primero. Entonces la podemos sacar para afuera. Este i cuadrado lo podemos sacar para afuera, como una constante. Y es justamente lo que hacemos en este paso. La primera integral queda acá en el medio e a la menos y cuadrado y te queda esta integral acá respectiva a e a la menos x cuadrado. Pero ahora, si afinamos un poco más el ojo también, podemos ver que esta integral que está acá es también una constante a los efectos de este bloque de acá con el de y. Es decir, podemos tener un producto de integrales que no tienen nada que ver entre ellas porque son variables totalmente diferentes. Y es justamente lo que hacemos en el paso siguiente. Y aquí nos quedan las funciones, las dos integrales por separado. Ahora, esto hay dos formas de verlo. Si nosotros vemos nuevamente cómo queda el resultado, ¿verdad? Y vemos lo que nos dicen que vale i, como podemos ver acá, i toma el valor, o sea, varía en función de r, no importa qué variable haya acá. Entonces, nosotros podemos interpretar este resultado directamente, este resultado podemos interpretar directamente como que es i y r, y este también. Sin embargo, también hay otra manera de verlo y es haciendo como esto, ¿vale? Para todo x y perteneciente a los reales, podemos tomar en particular si x y es igual a u. De esta manera nos quedaría de igual manera como se nos presenta en la hipótesis, y esto no es nada más que multiplicar por sí mismo y es justamente ir cuadrado. Y de esa manera estamos probando que desarmando esta integral doble del inicio, podemos llegar a un producto de estas integrales que se nos presentaron acá arriba. Y luego iríamos a la parte 2, eh, la parte B. Y nos dicen, sea C1 y C2 los círculos inscripto y circunscripto a R respectivamente. Recordemos que R es el cuadrado del lado 2R. Nos dicen demostrar que
La integral en el círculo inscripto es menor que la integral en el cuadrado y a la vez es menor que la integral en el círculo de afuera. Vamos a hacer un repaso para que se pueda ver bien esto. Este cuadrado negro que se ve aquí es justamente el dominio de definición que nos dan, que tiene lado 2R. El círculo en rojo es el inscripto y el círculo en verde es el circunscripto. Ahora, por ejemplo, este dato nos va a servir después, que es que se obtiene mediante Pitágoras, en este triangulito que se ve acá, que no es nada más que la hipotenusa de este triángulo. Ahora, teniendo esto en claro y quién es C2, C1 y R, vamos a entender lo siguiente. Si nosotros queremos calcular, como nos dice acá, la integral de C1 de e a la menos x cuadrado más y cuadrado, que es la función que nos daban arriba, nosotros podemos ver que esta función que está acá es continua y positiva. Como es positiva, como mucho va a ser cero, pero después va a ser siempre positiva. Eso a nosotros nos permite interpretar esto de la siguiente manera. La integral en el dominio de definición C1 no es nada más que la integral en el dominio R, sacándole estas puntitas que están acá. ¿Se entiende? Y entonces, de esa manera nosotros podemos escribir la integral en C1 de esta función como la integral en R menos la integral en R menos las puntitas. Y como sabemos de que esto de acá va a ser, o sea, o es cero o es un valor por arriba de cero. Al negarlo, cambia esa propiedad, ¿verdad? Pero sabemos de que esto va a valer algo siempre, o en su defecto cero. Y por lo tanto podemos establecer este signo de menor o igual acá, que nos permite a nosotros decir que esto que está acá va a ser siempre menor o igual a R, a la integral en el dominio R. Y eso es justamente lo que queremos probar. Queremos probar de que la integral en el círculo inscripto es menor que la integral en el cuadrado que la rodea. Y para la otra prueba, para el circunscripto, se ve de más o menos de la misma manera. Es bastante análogo. Como podemos ver, la integral, bajo el mismo argumento, ¿no? De que la integral es positiva o en su efecto cero, podemos ver de que en realidad la integral en C2 no es nada más que la integral en el cuadrado, agregándole estos pedazos que están acá afuera. Estos cuatro. De esa manera podemos interpretar la integral en C2 de esta función como la integral en R más los pedazos que están afuera. Y de nuevo, bajo el mismo argumento, esto va a ser siempre positivo o cero, y por lo tanto siempre vamos a estar sumándole algo, o en su efecto no estamos sumando nada. En ese caso se considera el mayor o igual. Y acá de nuevo probamos que la integral en el círculo de más afuera es mayor o igual a la integral en el cuadrado. Y así obtenemos lo que queríamos encontrar, ¿verdad? De esta manera, acá se podría diagramar, lo que nos plantean es que es esta desigualdad de acá. La de en C1 es siempre menor que en R, y la que está en R es siempre menor que la que está en C2. Bueno, si no hay, si no, no hay preguntas, Francisco sigue con la parte C y D. Bueno, de mi parte no hay preguntas. Todo está súper bien explicado. Bien. Bien, bueno, ahora comparto pantalla. ¿A compartir vos? Bueno. Ahí se ve bien. No, todavía no se ve nada. Yo tampoco No. veo nada. Ahora sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, la parte C nos dice que haciendo un cambio de coordenadas polares, tenemos que calcular la integral doble de la función e a la menos x cuadrado más y cuadrado en C1 y en C2. Primero escribimos el volumen el área donde vamos a integrar, que sería todos los x e y pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más y cuadrados menor o igual a R cuadrado. Luego escribimos el cambio de coordenadas polares, que es sustituir x por rho coseno de tita e y seno de tita. Entonces la función, el dominio, va a estar
en 0 y R, y el codominio en 0, 2pi. La determinante jacobiana de la función g nos queda ρ. Ahora procedemos a hacer el cambio de coordenadas polares en el área integral. Cuando cambiamos x cuadrado por ρ cuadrado coseno cuadrado nos queda esto. Luego lo hacemos en y, que nos queda ρ cuadrado seno de tita cuadrado menor o igual a r cuadrado. Sacamos como factor común el ρ cuadrado y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado de tita menor o igual a r. El coseno cuadrado y más seno cuadrado es 1, entonces nos queda ρ cuadrado menor o igual a r cuadrado. Despejando los cuadrados, nos queda que ρ está acotado entre 0 y r, y tita, como no hay ninguna limitante, está entre 0 y 2pi. Escribimos la integral. Escribimos la integral de C1 de la función, cambiamos los límites de integración. La función, si hacemos el cambio de coordenada también en la función, nos quedaría e a la menos ρ cuadrado por ρ de tita. Acá lo que hacemos es un cambio variable donde u es igual a menos ρ cuadrado y de u es la derivada, donde es menos 2 ρ de ρ. Despejando de ρ nos queda que de ρ es du sobre menos 2ρ. Ahora cambiamos el límite de integración, que cuando ρ valía 0, u va a valer 0. Cuando ρ valía r, u va a valer menos 2r. Entonces tenemos esto acá. Los ρ se nos van y nos queda la integral de 0 a 2pi de la función 1 al 1 medio, lo vamos a sacar para afuera porque es una constante, de la función 1 de tita, por la integral de 0 a menos r cuadrado de a la u. Luego, resolviendo la integral, tita está evaluada entre 0 y 2pi, y e a la u, la integral de a la u es e a la u, evaluada entre 0 y menos r. Que esto nos queda tita, como es 2pi, se nos va con el 2 de abajo, y nos queda menos pi por e a la menos r cuadrado menos 1. Con el menos que está afuera se nos cambian los valores del menos 1 y el e, y el resultado que obtenemos es pi por 1 a la menos r cuadrado. Acá estaría el valor. Y la segunda parte es totalmente análoga, lo único que nos cambia sería el radio de la circunferencia 2, que como podemos ver en el dibujo, es la hipotenusa del triángulo. Haciendo Pitágoras despejamos y nos quedaría raíz de 2r. Entonces el valor de la integral de en C2 nos quedaría pi por 1 menos e a la menos 2r cuadrado. Ahora procedemos al ejercicio D, que nos dice, tomando el límite cuando r tiende a infinito, probar que la integral de menos infinito a más infinito es e a la menos, la integral de menos infinito a más infinito de la función e a la menos su cuadrado de u es igual a raíz de pi. Como el compañero acá ya hizo en la parte A, esta función no es más que ir cuadrado. Y estos límites ya lo tenemos de esta función cuando vale. Esta integral ya lo tenemos, que sería pi, que es el valor de la integral en C1 y este valor en C2. Despejando el cuadrado nos queda que IR es mayor o igual a raíz de pi por 1 menos e a la menos r cuadrado, y menor o igual a raíz de pi por 1 menos e a la menos 2r cuadrado.
calculando el límite cuando R tiende a infinito, reescribimos el e a la menos r cuadrado como 1 sobre r cuadrado, y ese límite no tiende a 0. Entonces nos quedaría raíz de 1, que es 1, por raíz de pi, que el resultado de este límite es raíz de pi. Y el otro lado exactamente igual, porque el e a la menos 2r cuadrado lo escribimos como 1 sobre e a la 2r cuadrado, y cuando el límite de r tiende a infinito, eso es 0. Entonces nos quedaría raíz de pi también. Y acá nos dice que el límite de IR cuando R tiende a infinito está entre raíz de pi y raíz de pi. Entonces, raíz de pi, IR no tiene que valer raíz de pi. Y estaría demostrado. Perfecto, Francisco. Sí, allí al final era simplemente el teorema del sándwich y ya te queda Sí. el límite. Bueno, yo quiero comentar algunas cosas, ¿no? Pero primero vamos con la gente del chat si tiene alguna consulta sobre lo que se expuso recién. Ajá, José tiene una pregunta corta, dice por acá. Si quieres, la escribes en el chat, José, o por micrófono, como tú quieras. La digo por micro, si no, si no demoro mucho. Vale, vale. Es una pregunta, o sea, muy teórica, pero es para saber nomás. Porque Fabio creo que ahí aplicó aditividad respecto al dominio para separar en las sumas de las integrales. Sí, Y siendo muy formales, tendríamos que probar que el interior de C1 y o sea, del círculo y el cuadrado se intersectan en el vacío, o estoy mal. O sea, siendo muy formales, como que habría que probar que los dominios no se solapan. Eso es lo que quiero llegar. O sea, se entendió muy bien la idea, pero más allá del ejercicio, era mi pregunta esa. Sí. Siendo muy formales, habría que probar eso, o ya queda claro con el dibujo. No, quería saber eso, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. no entendí porque por defecto se solapan algunas partes del dominio. O sea, o sea, C1 está definido como el círculo inscripto. Necesariamente se va a solapar. De hecho, se solapa todo con todo el dominio y le falta solapar las puntas esas justamente. No, por eso no entendí la pregunta. Está bien. Eh, Yo creo que para aplicar la linealidad la linealidad de la integral respecto al dominio, habría que probar o que los dominios se solapan o que justamente la intersección tiene medida nula. Pero eso no sé si lo llegamos a ver en este teórico, por eso no quiero extenderme mucho más. sí, algunas cosas sobre eso. Sí, bueno, la propiedad se llama aditividad respecto al dominio. Allí no se usa linealidad porque no tienes el análogo de multiplicar por un escalar. Eso ya sería a nivel de integrandos y no en el dominio de integración. Y sobre lo que comentabas de la intersección de los dominios, a ver, en general, si tienes una región que está escrita como la unión disjunta de dos conjuntos, entonces la integral sobre dicha región la puedes separar como la integral sobre el primer término de la unión más la integral sobre el segundo término de la unión. Y bueno, justamente allí el R, ellos lo están considerando como la unión disjunta de C1 con R menos C1. Esa unión es disjunta porque al R le estás quitando justamente C1. Entonces no puede haber un punto que esté en C1 y en R menos C1 al mismo tiempo, por la misma definición de complemento de un conjunto. Entonces, si acá los dominios sobre esas integrales no se están solapando. Ah, claro, ya entendí. O sea, si en el caso de que se solapen, a ver si es esto lo que te referís, habría que agregarle un nuevo término dentro de esa igualdad que Claro, porque sustituyera lo que estarías viene como siendo la contando integral. dobles algunos puntos. Claro, sí, 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 Integral. entendí. Es Entonces como como que te que cambia. tendrías que sumar la intersección, decís vos. Una cosa así.
O sea, sumar la integral sobre la intersección, porque la estás Sí, quitando 2 veces antes. puedes considerar la intersección y escribir el conjunto total sobre el cual estás integrando como lo que llaman diferencia simétrica de conjuntos. Pero no, acá es más sencillo porque la intersección de los conjuntos considerados es vacía. Pero la propiedad de aditividad, en el caso de integrales dobles, se puede aplicar también cuando los conjuntos involucrados en la unión se intersectan únicamente en un punto o en un conjunto finito de puntos, o, por ejemplo, si tenemos dos cuadrados, si las figuras solamente se solapan en los bordes, en las fronteras, allí también se puede aplicar la propiedad de aditividad tal cual como la enunciamos en clases. Entonces, para resumir, esa propiedad sirve, caso 1, cuando tenemos intersecciones vacías, es decir, una unión disjunta, o cuando se permita como mucho intersección sobre un punto o a lo largo de una línea. ¿Por qué esos casos se puede incluir también la propiedad de actividad? Bueno, porque acuérdense que la integral doble de una función representa un volumen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de una función respecto a un punto? Si ustedes grafican Pero, eso, es como una especie de hilo muy finito. Eso me aporta volumen cero. Y si integra una función sobre una región que es una línea o una curva, por ejemplo, eh, geométricamente es como si estuviesen considerando una rebanada de pan, por ejemplo, este pan de sándwich, pero muy, muy delgada, con delgadez tendiendo a cero, digamos. Entonces, eso me aporta volumen cero a la integral. Sí, entonces es por eso que también se consideran esos dos casos más particulares y no necesariamente uniones disjuntas. Ahora, si nos referimos a la propiedad de aditividad para integrales triples, allí, como ya estamos trabajando con dominios de integración que son regiones en R3, allí también podrías permitir algo más, que es la intersección de dos regiones. Por ejemplo, si estás integrando sobre dos cubos, los cubos como mucho pueden tener intersección a lo largo de alguna de sus caras, ¿sí? Se puede intersectar eso en un sería, punto o... eso sería porque un plano como que no tiene volumen, ¿no? No, lo que pasa es que con las integrales triples ya se pierde la noción geométrica del concepto de integral. Pero, pero explicándolo de otra manera sería algo así, ¿no? Una superficie en R3, por ejemplo, la cara de algún cubo, eso aporta cero a la suma de la integral. Lo que pasa es que ya no se puede ver geométricamente. Ese es el problema. Pero bueno, en integrales triples, como mucho intersecciones que den un punto o conjunto finito de puntos, o un borde, o eh, alguna superficie. Es decir, las superficies pueden verlas como un conjunto medible Jordan, revisando la definición de medible de Jordan de las notas de Marcelo. Y si hacemos una integral triple sobre ese tipo de conjuntos, se obtiene cero. Es como si en el caso de integrales dobles integráramos a lo largo de una línea. Eso sería el análogo y allí obtenemos cero también. Ok, entonces, sí, esta propiedad la enunciamos en clase para integrales dobles, pero bueno, para triples es lo que le comentaba, un poco siguiendo esa analogía. Gracias por la aclaración. Yo porque no quería resaltar que o sea, para aplicar esa proposición como que habría que verificar siempre que estamos en las hipótesis Sí, correcto. de lo que los dos niños o no se intersectan o eso que decías de que se intersectan en un punto, en una línea, como para aplicarlo, porque es como que no siempre se puede, entonces quería como resaltar eso, pero la explicación estuvo muy bien y no tengo nada más para decir. Perfecto, gracias, José. Yo agrego un comentario más.
este ejercicio, como les comentaba al principio, es de la integral gaussiana. Esa integral la llegamos a ver en el teórico, pero no calculamos el valor. Únicamente probamos mediante los criterios de convergencia que dicha integral era convergente. Entonces, fíjense toda la movida que se tuvo que hacer para poder calcular el valor de la integral. ¿Sí? Muchos de los criterios de convergencia me aseguran la convergencia de una integral impropia, más no me tienen que decir necesariamente el valor de la integral. ¿Sí? Esta integral gaussiana tiene otras maneras de calcularse también, pero acá hay una conexión muy bonita con la teoría de integrales múltiples que permite hallar el valor de la integral. Entonces, por eso les quise sugerir el ejercicio a los compañeros para que lo trabajaran acá en la exposición. Bueno, jóvenes, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Yo me tengo que cambiar al otro salón y nos vemos dentro de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes por la exposición que Buena presentación, estuvo Fabio bastante y buena. Francisco. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Esta va a ser si es que me tengo de terminarla y no me duermo en el camino, esta va a ser la última clase del semestre en lo que corresponde a la teoría del curso, ¿sí? La clase de mañana sería un repaso de los contenidos del segundo parcial. Lo que vamos a hacer hoy básicamente es estudiar el teorema de cambio de variables para coordenadas triples, ¿sí? El viernes lo hicimos para coordenadas dobles, ahora para coordenadas triples. El enunciado es el mismo básicamente, ¿ok? Y la motivación detrás del enunciado también es la misma. Entonces, si se quieren empapar un poco de dónde viene la idea del teorema de cambio de variables, pueden ver la clase grabada del viernes. Pero ¿qué pasa con cambio de variables e integrales triples? Que hay un par de cambios que son muy utilizados, son bastante famosos, que son los cambios a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. ¿Bien? Entonces, el estudio de cambio de variables va a estar centrado en esos dos cambios particulares, ¿sí? Pueden haber otros más, por supuesto, pero los más importantes son esos dos. Bien. Y la clase de hoy va a ser muy de ejemplos. Vamos a hacer muchos ejemplos, bastantes cuentas, entonces pongamos atención, ¿sí? Sobre todo yo, que ando un poco afectado por la medicina. Bueno, lo último que hicimos en la clase del lunes fue un ejemplo muy concreto del cálculo de una integral triple, ¿sí? Nos indicaban cuál era el dominio de integración, luego ese dominio lo representamos como una región de tipo 1 dentro de R3, y esa información es súper útil para poder calcular finalmente la integral triple, ¿ok? No me dio tiempo de mencionarles las propiedades de la integral triple, pero recuerden que las integrales triples cumplen las mismas propiedades que vimos para integrales dobles, es decir, la linealidad respecto a el integrando, aditividad respecto al dominio de integración, esto de que si una función es menor o igual a otra, entonces la integral de la primera es menor o igual a la integral de la segunda. La propiedad del valor absoluto también se cumple para integrales triples, ¿sí? La única diferencia va a estar en la integral de la función constantemente igual a 1. Recuerden que si ustedes calculaban la integral doble de esa función sobre un dominio D, eso lo que arrojaba era el cálculo del área de la región D. Pero ahora, las integrales triples que se calculan sobre dominios en R3, cuando uno integra la función constantemente igual a 1, lo que va a obtener es el análogo de área en R3, que sería el volumen del dominio de integración. ¿Ok? Entonces, vamos a bloquear acá. Esa sería la única diferencia. Y bueno, por supuesto, asumiendo buenas hipótesis sobre D para que se pueda construir la integral. Nosotros nos restringimos básicamente a que D sea una región de tipo 1, 2, 3 o 4 dentro de R3, ¿ok? Pero
Eso se puede cumplir también para conjuntos más generales. Estos que en las notas de Fiori llaman conjuntos de medibles Jordan. ¿Ok? Esa parte de medible Jordan yo no la di porque básicamente vamos a estar integrando sobre regiones de tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Pero sepan que hay un poco más de generalidad también allí en esa propiedad y en las otras que hemos estudiado. Bien. Ok. Entonces, vamos a arrancar haciendo un ejemplo para calentar un poco los motores, ¿sí? Sobre cómo se calculan integrales triples. Bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una aplicación de esa propiedad que está allí. Vamos a calcular el volumen de determinada figura. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Bueno, están mandando a calcular el volumen de cierto sólido en R3. Me dicen que el sólido es la figura que se va a formar al considerar esas tres superficies que está allí, ¿sí? Es decir, uno dibuja esas tres superficies en R3 y la región que ellas encierran es el sólido al cual me interesa hallarle el volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, para este tipo de ejercicio lo primero que uno tiene que considerar es dibujar la región de integración. Eso es sumamente importante. Y si uno hace un buen dibujo y ve bien quiénes son las superficies y qué límites tiene la figura, ya lo que seguiría sería el planteo de la integral, sí, y eso es muy sencillo con la definición que vimos de integrales sobre regiones de tipo 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dibujar, ¿sí? Ok. Bueno, para dibujar superficies tenemos que saber quiénes son las superficies en cuestión. Z igual a 0 fácil porque ese es el plano XY. ¿Ok? Ahí no hay que romperse la cabeza. Esto que está acá, x más y más 2z igual a 2, eso es un plano. Y ese plano tiene dirección normal 1, 1, 2, el vector 1, 1, 2. ¿Ok? Y lo otro que consideran es esta superficie, x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Pregunto, ¿alguien sabe qué superficie es esa? Un cilindro puede ser. ¿Una copa? No. Un cilindro puede ser, profe. Es muy temprano para copas. Un cilindro puede ser, profe. Un cilindro, correcto. Sí, sí. Esto que está acá es un cilindro. ¿Okay? A ver, si uno lo mira así, esa igualdad, x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2, y no me dicen nada más, uno piensa que eso es una elipse, ¿ok? Porque la z no me aparece. Pero me dicen, en el enunciado, que esto que está acá es una superficie. Entonces, si yo tengo la ecuación de una superficie donde únicamente salen x e y, ¿qué está pasando allí? Bueno, que la z toma un valor arbitrario dentro de esa superficie, ¿ok? Entonces, el cilindro es esta igualdad y z tomando cualquier valor dentro de los números reales, ¿ok? Entonces, el cilindro va a tener como base esta curva en el plano XY, y uno lo que hace es como que proyectar esa curva hacia arriba y hacia abajo infinitamente porque z puede tomar cualquier valor, ¿ok? Entonces, vamos a eso.
plano Z igual 0 no hace falta dibujarlo, ya lo tenemos acá. A ver, voy a cambiar esto. Vamos a dibujar ahora el cilindro, ¿sí? El cilindro tiene base elíptica. Esto que está acá lo pueden escribir como x cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y bueno, y 2 lo puedo ver como raíz de 2 al cuadrado. Recuerden que la ecuación general de la elipse con centro en el origen es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Uno lo escribe así porque de esa manera uno sabe quién es el semieje horizontal y el semieje vertical, que son los números que aparecen acá abajo, ¿sí? En este caso, raíz de 2 es el semieje horizontal. Y el vertical es 1, ¿sí? Entonces sabemos que ese elipse pasa por raíz de 2 acá en el eje X y 1 en el eje Y. Entonces, cuando dibujamos la base del cilindro, ¿sí? Un poco fea, pero bueno. Y ahora lo que hacemos es proyectar hacia arriba y hacia abajo infinitamente. Bueno, voy a proyectar hacia arriba nada más porque recuerden que el plano Z igual 0 va a ser el piso de la figura. Z igual 0 es una de las superficies que encierra el sólido que estoy considerando. ¿Okay? Entonces no hace falta proyectar el cilindro hacia abajo también. Entonces, de momento, en la figura donde se encuentra, por encima del plano Z igual a 0 y dentro de este cilindro. ¿Ok? ¿Qué le falta a la figura? El techo. ¿Quién es el techo? Justamente este plano de acá. Entonces imagínense un plano con normal 1, 1 y 2. Eso les va a decir la inclinación que debe tener. Y bueno, y luego, cuando ya tengan eso claro, lo que tienen que hacer es cortar ese cilindro con ese plano. ¿Ok? Vamos a ponerlo punteado porque va a quedar por atrás. Y bueno, el plano tendría más o menos esta inclinación. Y si ustedes cortan a ese cilindro con ese plano, la curva de corte es una elipse también. ¿Sí? Entonces hay dos techos. La elipse que está abajo, que es esa elipse está toda sobre el plano Z igual a 0, y la elipse de arriba. ¿Sí? Entonces, la región sería esta. Aquí tengo la etapa superior del techo, acá tengo la etapa inferior. Y bueno, todo lo que ella nos encierra. Este exceso lo podemos borrar. Y la figura sería esa, ¿ok? Las tapas no son paralelas. Sí, no son paralelas porque esto tiene normal 1, 1, 2. Si la normal fuese 0, 0, 1, sí, sería un cilindro con tapas paralelas, ¿sí? Pero si lo ven de frente, digámoslo así, el cilindro se vería como algo de esta forma. ¿Ok? No, el cilindro no está torcido, el cilindro es perpendicular al plano Z igual 0. Lo que pasa es que el techo sí lo hicieron así con inclinación. ¿Se entiende la figura? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Entonces, bueno, ahora... sí, eso lo dije, que las tapas no eran paralelas. No son paralelas por la inclinación que tiene el plano.
Martín, la tapa de abajo es el plano, es esta. El plano z igual 0. Recuerda que la figura está comprendida entre este plano que está abajo, este plano que está arriba, y la pared de la figura la determina el cilindro. ¿Se entiende ahora? Vale, buenísimo. Bueno, vamos a llamar esto D. Me están preguntando quién es el volumen de D. Sí, recuerden que el volumen de D, con esta propiedad, es la integral triple sobre D de la función constantemente igual a 1. Entonces, bueno, yo tengo que representar esa región D como una región de tipo 1, 2, 3 o 4, dependiendo de cómo sea la región. Ok, ahorita vamos a ver de qué tipo es. ¿Por qué necesito representarla como alguno de los tipos de regiones que estudiamos? Porque eso me va a decir quiénes son los límites de integración que me aparecen en cada una de las integrales iteradas que conforman la integral triple. ¿Ok? O sea, yo puedo empezar a integrar ahí sin saber entre qué valores se mueven las variables. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver quiénes son los límites de D según el tipo de región que representa. Fíjense acá en la altura Z. Tomen cualquier punto X y Z en ese cilindro. Y la altura, si se fijan, se mueve entre gráficas de dos funciones de dos variables, ¿sí? Porque la altura Z se está moviendo entre dos superficies. ¿Cuáles superficies? Z igual 0 y ese plano. ¿Ok? El piso lo podemos representar como la gráfica de gamma 1, xy, la función constantemente igual a 0. Y el techo va a ser lo que llamábamos gamma 2. ¿Cómo obtengo gamma 2? Bueno, de acá simplemente despejo z. Entonces va a ser 2 menos x menos y partido por 2. ¿Ok? Entonces, bueno, la z se mueve. ¿Cuál es la altura mínima que puede tomar? El piso, que es z igual a 0. ¿Cuál es la máxima? Bueno, este techo, cuya ecuación viene dada por este despeje que hicimos acá. Bien. Entonces, ya tenemos algo, ¿no? Tenemos que la z se mueve entre 0 y 2 menos x menos y sobre 2. Bien. Ok, ahora tengo que averiguar de dónde a dónde se mueve la y de dónde a dónde se mueve la x. ¿Sí? Si ya yo determiné la z, ahora simplemente me enfoco en la proyección de la figura sobre el plano xy. ¿Okay? Si quieren hacer otro dibujo aparte, para no sobrecargar el dibujo que está allí, recuerden que la base de la figura es esta elipse y lo que encierra. ¿Ok? Por acá era raíz de 2 menos raíz de 2 menos 1 y 1. Ahora tomen cualquier punto xy de esta región. Allí, como la región es una región plana de tipo 1 y de tipo 2, ustedes pueden decidir, pueden elegir que x sea la variable que se mueve entre dos constantes o que la y sea la variable que se mueve entre dos constantes. Es indiferente, ustedes escogen la que quieran, ¿sí? Yo voy a escoger a x como la que se mueve entre dos constantes, ¿sí? En este caso la x, para cualquier punto, allí en esa región rayada, la x siempre va a estar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y si fijan ese x, para este x fijo, la altura y de dónde se mueve, bueno, entre esta curva y esta otra curva.
Y esas curvas son gráficas de funciones de variable X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo esas funciones? Bueno, simplemente despejo la y de acá de la ecuación de la elipse. ¿Por qué? Porque los puntos del borde de esa figura son los que satisfacen la ecuación de la elipse. Y si quiero expresar y en función de x en ese borde, lo que tengo que hacer es despejar acá. ¿Ok? Entonces, ese arco superior de la elipse, allí tenemos que y es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 2. Y acá abajo iba a ser menos la raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar esa información acá. La z está entre 0 y el plano. Luego la y se mueve de menos raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2 menor o igual que y menor o igual raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Finalmente la x se mueve entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Ok? Pregunto antes de continuar, ¿se entienden los límites de integración? Y si usted dice, en vez de fijado ¿Sí nos ven? X, Perdón, no. hola, hola, ¿se escucha? Hola, Hola. hola. Si usted en vez de haber fijado, creo que fijó X, ¿no? Hubiese fijado Y en su lugar. Te cambiarían las cosas, pero en realidad sería despejar X de aquella función, ¿no? De aquella ecuación. Correcto. Sí, sí, si fijas X, la X iría entre menos 1 y 1. Y bueno, luego tendrás que despejar X en función de Y acá. Y te va a quedar, un despeje te queda como 2 menos 2 y al cuadrado, raíz de eso, la raíz positiva. Y esa raíz positiva es la rama derecha de la elipse. Y el despeje con raíz negativa te da la rama izquierda de la elipse. ¿Ok? O es como si voltearas la figura, que te quede el eje Y como el eje horizontal y el X como el eje vertical. Claro, claro, entendí. Se puede ver así. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, si ya tienen claros los límites de integración, ahora simplemente hay que plantear la integral triple como una integral iterada o repetida, que también la llaman. Entonces, esto sería la integral de menos raíz de 2 a raíz de 2. Esa va a ser la más externa. La del medio sería la integral de menos raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Y acá raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Y la última, la interior, sería la integral de 0 a 2 menos x menos y sobre 2. Y el integrando es la función constantemente igual a 1 porque estamos calculando un volumen. Luego aquí iría diferencial de z. Z es la variable que se mueve entre dos superficies. ¿Sí? Luego viene la y, porque la y es quien se mueve entre estas dos funciones. Y finalmente la x, que es la que se mueve entre dos constantes. ¿Sí? Y esa es la integral triple. ¿Ok? Paro un segundo, Robert. Ajá. El raíz de 2, ¿de dónde era? Ah, porque son el córtex del eje X con la elipse. Sí, de allí sale el raíz de 2. Bien, perfecto. Bueno, a ver, la integral no la voy a calcular, ¿ok? Porque cada integral representa una integral del curso anterior, entonces se las voy a dejar como ejercicio. Esa es una razón. Hay otra razón por la cual no voy a hacer toda la cuenta. Pero dejo indicado cuánto da esa integral. Si la hacen bien, debería darles raíz de 2 pi. Bien. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. La otra razón por la cual no quiero hacer la cuenta es que dentro de unos momentos vamos a volver a hacer esa integral, pero aplicando un cambio a coordenadas cilíndricas y queda mucho más simple el cálculo.
¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Claro, profe, eso deja en visto de que se puede calcular sin usar cilíndricas o usando cilíndricas. La cosa es que cilíndricas te facilita un poco las cosas, ¿no? Eh, bueno, sí, en la O te práctica. lo, o te lo permite interpretar de otra manera. Sí, sí, es otra manera de plantear la integral. Lo que pasa es que uno hace el cambio buscando a que el cálculo se simplifique. Esa es la idea del cambio de variables. Y es la misma filosofía que tenía el cambio de variables o sustitución en el curso anterior. Ustedes hacían una sustitución para que la integral resultante fuese más sencillo hallar su primitiva. Entonces, eso va a pasar acá justamente. Pero a ver, en general, si uno hace un cambio a coordenadas cilíndricas, la integral no tiene por qué resultar en algo más fácil necesariamente. Podría inclusive resultar en algo más complicado. ¿Ok? Pero eso tiene que ver en casos donde o el dominio de integración o el integrando son funciones que no se favorecen con el cambio a coordenadas cilíndricas. Bueno, un ratito vamos a ver eso, ¿sí? La dependencia depende, valga la redundancia, de cuál variable, Ruber, tú selecciones como la variable externa, ¿sí? La externa siempre se mueve entre dos constantes, y una vez tú fijas esa, tú despejas la x o la y en función de la otra, ¿sí? Depende de la elección que hagas al principio. Usted primero toma una decisión, si es la x o la y que va a escoger como variable exterior, y en base a esa decisión despeja la otra. ¿Bien? Ah, perfecto, ya se entendió. Buenísimo. Bueno, voy a enunciar el teorema de cambio de variables, no lo voy a motivar ni nada porque la motivación, repito, es análoga a la que hice el viernes. Entonces simplemente voy a colocar el enunciado y vamos a aplicarlo a cambios de coordenadas muy particulares. Muy bien. Los teoremas van en azul.
Bien, es un poquito grande el enunciado. Bueno, vamos a leer ese teorema, ¿sí? Tenemos una función... perdón, ¿dije que era continua? Sí, ok. Tenemos una función continua sobre una región de tipo 1, 2, 3 o 4. Bueno, 1, 2, 3, 4 no hace falta, pero 4 es cualquiera de esas tres, ¿ok? Y me dan además una función g, que es una biyección y es de clase C1, ¿sí? Bien, entonces me dicen que la integral de f sobre d, yo la puedo reescribir en términos de las variables de las cuales depende la función g. Y esa nueva forma de escribir la integral sería ahora la integral triple sobre el dominio de la biyección por el determinante de la matriz jacobiana de g. Y la integral en las nuevas variables, ¿sí? Entonces, a grosso modo, ¿qué está pasando allí? Bueno, esas funciones que son biyectivas y de clase C1, uno usualmente las llama cambio de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué se pide que sea biyectiva y de clase C1? Bueno, la biyección tiene que ver en lo siguiente, que esto hace corresponder a cada punto de S un único punto en D, ¿ok? ¿Por qué se necesita eso? Porque cuando reescribamos esta integral en esta otra, si no tuviésemos correspondencia 1 a 1 entre los puntos de D y S, en la nueva integral podría ocurrir que estuviésemos sumando cosas de más, ¿ok? Y eso no lo queremos. ¿Y por qué se necesita que la biyección sea de clase C1? Bueno, para poder calcular la matriz jacobiana, luego su determinante, y como g es de clase C1, recuerden que en la matriz jacobiana aparecen las derivadas parciales de las funciones componentes de g. ¿Sí? Esas derivadas parciales van a ser continuas por la hipótesis de C1, y ese determinante va a resultar en una función continua. ¿Bien? Entonces tenemos función continua por otra función que es continua, producto de funciones continuas es una función continua, entonces puedo integrar. ¿Sí? Es por eso que hace falta también esa condición en el teorema. Siempre que apliquen el teorema de cambio de variables, tienen que fijarse bien en que se cumplen las condiciones. También se puede permitir una hipótesis un poquito más leve, y es que se pida la biyección únicamente entre el interior de S y el interior de D. Allí también se va a cumplir el teorema, ¿ok? Digo, por si llegan a plantear un cambio de variables y ven que no es exactamente una biyección, sepan que basta con que sea biyectiva entre los conjuntos interiores, ¿ok? Ahorita con un ejemplo vemos mejor eso. Pero bueno, ese sería el enunciado, ¿sí? Lo que nos interesa de este teorema es saber aplicarlo, ¿ok? Y bueno, para eso no hay cosa mejor que un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de en qué consiste el cambio a coordenadas cilíndricas. Bueno, vamos a trabajar en el espacio R3. Y vamos a considerar un punto cualquiera, X y Z en R3. ¿Sí? Ese punto escrito de esta manera está representado en lo que se llama coordenadas cartesianas. ¿Ok? ¿Qué son las coordenadas cartesianas? Bueno, simplemente una manera, unos parámetros que yo tengo para ubicar un punto en el espacio. ¿Sí? ¿Qué parámetros son? Bueno, son la proyección del punto sobre el eje X, la proyección del punto sobre el eje Y y la proyección del punto sobre el eje Z. ¿Sí? Conociendo esas tres cosas, yo puedo
ubicar exactamente un punto allí y un único punto, ¿ok? Si yo cambio alguna de las coordenadas, va a cambiar el lugar en donde yo estoy en el espacio. Bien. Ahora, uno puede ubicar ese mismo punto utilizando otros parámetros, ¿sí? Uno de esos parámetros es lo que se conoce como, o mejor dicho, un sistema de parámetros es lo que se conoce como las coordenadas cilíndricas, ¿ok? Y la idea detrás de esas coordenadas es la siguiente. Toman el punto en el espacio R3, lo proyectan en el plano z igual a 0. Y bueno, ese punto xy, además de ubicarlo por medio de x y de y, también lo puedo ubicar dando un radio, es decir, la distancia de ese punto al origen y el ángulo que el punto forma con el eje x positivo. ¿Sí? Recuerden que acá ustedes pueden dibujar un vector. Ese vector forma un ángulo θ con el eje x y tiene una norma, una magnitud, que es la que llaman R. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan ese ángulo, ese radio y la altura z, yo puedo ubicar el punto en R3 también. Y si cambio alguno de esos datos, va a cambiar la posición del punto. ¿Ok? Entonces, las coordenadas cilíndricas de x y z son R, θ y z. ¿Okay? Ahora, ¿por qué el nombre de cilíndricas? Bueno, porque uno puede pensar en el cilindro con centro en el origen que contiene el punto x y z. ¿Sí? Si ustedes proyectan este punto acá al punto xy, la proyección la pueden ver como una circunferencia. Dejan el radio R fijo. Y si mueven el ángulo, este punto de acá lo van a mover a lo largo de esa circunferencia. ¿Sí? Y bueno, como la z no se toca, la dejan así como está, entonces esa circunferencia la pueden proyectar hacia arriba o hacia abajo. Y esa proyección les da justamente una especie de cilindro infinito. ¿Ok? Es un cambio de variables que se usa mucho en regiones que tienen, o mejor dicho, que se proyectan sobre alguna base circular o elíptica. ¿Sí? Ahí es donde uno suele aplicar un cambio a coordenadas cilíndricas. Bien. Entonces, bueno, vamos a pasar un ejemplo muy concreto en donde se puede apreciar cómo aplicar el cambio de variables. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer un ejemplo. Este de aquí.
Bien. Ok. Nos mandan a calcular esa integral triple y me dicen que el dominio de integración es la región que está delimitada por la parte superior de un cono. Esto que está acá es la ecuación de un cono, o bueno, más específicamente un bicono, ¿sí? Si toman raíz cuadrada allí, les queda z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, o z igual a menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. La raíz positiva es el cono positivo y la raíz negativa el cono negativo, ¿ok? Entonces ahí me están pidiendo que considere únicamente la parte superior de ese cono, es decir, hacer el despeje de raíz positiva. Y me dicen que mi figura D está encerrada en dicho cono y la tapa es el plano z igual a 1. ¿Ok? Sí, Cintia, exactamente, dos conos pegados por el vértice. Yo lo llamo bicono. Pero sí, también lo puedes llamar así. Bien, entonces, antes de hablar de cambio de coordenadas cilíndricas y todo eso, vamos primero a dibujar la región de integración. ¿Ok? Entonces me quedo con la parte superior del cono. Esto que está acá es z igual a raíz x cuadrado más y al cuadrado. Y ahora paso el plano z igual a 1. Entonces ubico 1 también en el z. Y corto el cono con ese plano. Y la región delimitada por esas dos superficies es el dominio D que quiero integrar. ¿Sí? Y bueno, están pasando un plano z igual a 1. Es un plano paralelo al plano XY. Entonces, el corte de ese plano con el cono, ¿qué va a ser? Una circunferencia. En este caso, la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto acá es x cuadrado más y cuadrado es igual a z, ¿ok? Pero z acá vale 1, entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Bien? Entonces ahí está la región de integración, ¿ok? Esta es la D que me describen en el enunciado. Es como si a ustedes le sirvieran un helado en una barquilla y tienen la pelota de helado encima y viene alguien y la tumba o se les cae, lo que les queda es justamente D. Es muy triste la descripción, pero pueden verlo así. ¿Ok? Martín dice que le pasó a ver. Martín, a todos nos ha pasado. Después uno se pone a llorar y pide otro helado y terminas comiendo más helado del que ibas a comer originalmente. O quizás no. Bien, a ver, ese dominio que está allí, si ubican cualquier punto X y Z allí, la Z se mueve entre dos superficies, el cono y el plano. Luego yo puedo proyectar la figura sobre el plano XY, la proyección va a ser el círculo de centro 0 y radio 1. Bien, entonces allí ustedes pueden escoger si X o Y es la que varía entre dos constantes. Y en este caso, en ambas situaciones, la constante va a ir de menos 1 a 1. Y bueno, hacen el cálculo, podrían hacer el cálculo del integral directamente. Lo que pasa es que la función que les aparece acá es medio complicada de integrar, sí, o sea, va a ser difícil hallarle la primitiva a eso. Entonces uno, en ese tipo de situaciones, por lo general lo que hace es aplicar un cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces,
¿Cómo representamos cualquier punto de esa región con coordenadas cilíndricas? Bien. Bueno, vamos a ubicar cualquier punto X y Z allí. Recuerden que las coordenadas cilíndricas son la distancia de XY al origen, esa es la primera, luego el ángulo, esa es la segunda, y la tercera es la altura. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, R, puntita, y Z queda igual. Si en coordenadas cilíndricas la tercera componente no se toca. Coordenadas cilíndricas es básicamente un cambio de coordenadas polares, pero ahora considero una altura moviéndose entre dos superficies. ¿Sí? Bien. Y esa especie de cambio de coordenadas polares en R3 está sirviendo justamente porque cuando proyectan la figura sobre el plano XY, obtienen un círculo de radio 1. Si ustedes proyectan todo esto, les va a quedar un círculo aquí. ¿Ok? Entonces, si quieren, dibujamos la proyección acá al lado. Bien. Vamos a suponer que por acá tenemos el punto X, Y. Este es el radio. Y por acá está el ángulo. ¿Ok? Entonces, coordenadas cilíndricas. Vamos a tener, bueno, X va a ser igual a R por el coseno de θ. ¿Sí? X está acá. ¿Cómo tengo X en función del radio y el ángulo? Bueno, esto es el radio por el coseno de este ángulo. ¿Sí? Y va a ser R por el seno de θ. Y Z es igual a Z. Ahora, el radio no puede ser cualquiera, ¿sí? No puedo tomar el radio mayor que 0 y ya, porque la figura que tengo allí está acotada. ¿Sí? Entonces el radio va a llegar hasta cierto límite. Y lo mismo con Z. Z se va a mover entre dos límites, a saber, esas superficies. Y el ángulo, bueno, el ángulo puede dar cuantas vueltas quiera sobre el círculo, pero basta con que barra desde 0 hasta 2pi. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿el R entre qué valores está? Para cualquier punto de esa figura. Entre 0 y 1, correcto. ¿Sí? Fíjense acá, para cualquier par X que tomen, el radio como mínimo puede ser 0. Y como mucho puede llegar a 1. ¿Sí? Entonces, el R está entre 0 y 1. El ángulo θ, como la proyección es todo el círculo, entonces el ángulo va de 0 a 2pi. ¿Okay? Y Z, bueno, Z va, lo tenemos aquí, Z está entre la superficie del cono y el plano. Entonces, raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a z y z es menor o igual a 1. Pero recuerden que estamos haciendo un cambio de coordenadas cilíndricas, entonces esto que está acá, yo lo tengo que reescribir en función ahora de r y de θ. Pero bueno, eso es, si sustituyen, eso es r. Entonces, r va entre 0 y 1. Θ de 0 a 2pi
y z de R a 1. Entonces, mira, que acabo de obtener los límites de integración de ese cambio de coordenadas, ¿sí? De las coordenadas nuevas. Bueno, entonces, ¿qué me dice el teorema de cambio de variables? Profe, no entendí ahí por qué eso es así. Porque usted dice que el R varía entre 0 y 1, pero si yo me fijo un plano dentro de ese pedazo de cono que yo tengo, mi R varía entre 0 y lo que sería la curva de la función. No, ¿por qué va hasta 1? Porque baja porque esa es la proyección de toda la figura, ¿sí? Ah, es como que aplasto mi cono sobre el plano. Sí, si tú colapsas el cono sobre el plano, la única coordenada que sobrevive va a ser X e Y, ¿sí? Claro. Entonces es por eso que el R está entre 0 y 1. O sea, sí, ciertamente, si tú cortas el cono en un medio, digámoslo así, entonces sí, el, el R iría hasta un numerito menor que 1, pero ¿qué pasa? Tú en esa representación en coordenadas polares estás considerando todos los cortes que van de 0 a z igual 1. Sí. ¿Sí? Y eso no se podría pensar de otra manera, yo qué sé. Por ejemplo, yo estaba pensando en hacerlo desde seteando primero el z entre 0 y 1, el tita varía de 0 a 2pi, y en función del z hacer variar el r. ¿Se puede hacer eso también? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, lo puedes hacer también, porque esto que está acá, esto es un rectángulo esto lo puedes ver también con una región R3. Sí, lo que pasa es que ahora tus variables son R, tita y z. Bien. La base de esa nueva figura, ese sería esto que está acá, sería el S, el dominio S que aparece en el enunciado anterior. ¿Sí? Entonces, R y tita te van a formar lo que es la base de esa figura. Y el techo y el piso estaría dado. Así después. Ahí va, ahí va. Está. Gracias. O sea, saben más que yo, obvio. Pero Sí, sí, pero no es algo que te pueden evacuar cualquier lugar. no, es mal. A ver, gente, cuidado con los micrófonos, ¿sí? Ok. Sí, uno puede hacer que z sea la que se mueve entre dos constantes, ciertamente, eso se puede hacer, pero claro, eso te va a arrojar a que el r o el tita, ya alguno de ellos dos no se mueva entre dos constantes, sino entre funciones, ¿sí? Sería esta región que está acá, que es una región de tipo 1 en las coordenadas nuevas, describirla como otro tipo de región, ¿sí? Pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que es más sencillo así, ¿ok? Bueno, entonces, esto que está acá, decía, ese es el S que aparecía en el teorema anterior. ¿Quién sería la función G? Bueno, recuerden que G va de S a D, ¿sí? Entonces G toma un triple R tita Z y lo manda en R coseno de tita, R seno de tita y Z. ¿Sí? Y esa función es, fíjense que no es biyectiva, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, si yo fijo el R y fijo el Z, por ejemplo, esto vale lo mismo para tita igual 0 y para tita igual a 2pi. ¿Ok? Entonces hay un punto que lo puedo representar como la imagen de dos puntos acá en este. Entonces no es una biyección estrictamente hablando, pero para aplicar el teorema me sirve también cuando tengo la biyección entre el interior de esos dos conjuntos. Entonces, lo dejo por acá.
Uno generalmente no chequea esa hipótesis porque el cambio de coordenadas cilíndricas y el cambio de coordenadas esféricas, que lo vamos a ver en un rato, ya están planteados para que sean biyectivos. ¿Okay? Biyectivos en el interior del dominio del cambio de coordenadas. Sí, va a resultar la inyectividad en ese caso, entonces no hace falta revisarlo. En general, si fuese un cambio de variables más arbitrario, sí, uno tendría que asegurarse, pero en cilíndricas y esféricas la cosa va a funcionar. ¿Ok? Bueno, recuerden que por el teorema de cambio de variables, bueno, esto obviamente es C1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función es C1, esta función es C1 y esta función es C1. Entonces, la integral sobre D de F va a ser la integral sobre S de F compuesto con el cambio de variables por el determinante de la jacobiana del cambio y los diferenciales ahora son las variables nuevas. El orden que van a tomar, eso ya lo vemos dentro de un rato, ¿sí? Pero a ver, hay dos cosas que tengo que calcular. Fabio pregunta lo de... Sí, también se puede excluir el 2pi. Lo que pasa es que yo me incluyo para que quede un conjunto compacto, sí, pero sí, podrías excluirlo también. No importa si lo incluyes o no, porque recuerda que ese ángulo θ igual a 2pi, la integral sobre ese valor, no aporta volumen a la integral triple. ¿Ok? Bien. Tengo que ver cuánto es la composición y además calcular el determinante de la matriz jacobiana. Tengo que hacer dos cosas. ¿Sí? Bueno. Esto que está acá, ¿qué va a ser? Bueno, es f en términos de x y z, es esto de acá. Entonces, bueno, sustituyo cuánto vale x y cuánto vale y en función de r y de θ. Bien, entonces, esto me queda la raíz de r coseno de θ más r seno de θ elevado al cuadrado. Y bueno, eso va a r, claramente. ¿Sí? Vamos a calcular también la jacobiana paso a paso. Recuerden que la jacobiana está formada por los gradientes de las funciones componentes. ¿Sí? ¿Quiénes son las funciones componentes del cambio de variables g? Bueno, esta y esta. Entonces tengo que derivar esta respecto a r, respecto a θ y respecto a z y hacer lo mismo con la segunda y tercera componentes. ¿Bien? Entonces, si derivamos esto respecto a r, bueno, tenemos coseno de θ. Ahora derivamos respecto a θ, me va a quedar menos r seno de θ. Y acá no aparece z, entonces cuando derivo parcialmente respecto a z me da 0. De manera análoga, en la segunda fila uno va a tener seno de θ, r, coseno de θ, 0. Y ahora la última, derivo respecto a r, 0, respecto a θ, 0, y respecto a z, 1. Entonces acá me queda 0, 0, 1. Bien. Y el determinante de esa materia es muy fácil de calcular porque tiene un montón de ceros. Y bueno, vamos a anotarlo por acá. El determinante de la jacobiana de G. Eso vale R. ¿Sí? Bien. Fíjense que en coordenadas cilíndricas uno está haciendo realmente coordenadas polares
en cada corte que me figuren. Los cortes, si lo hacemos paralelos al plano XY, ¿ok? Los cortes son círculos, entonces en cada círculo uno está haciendo un cambio de coordenadas polares, entonces no es para nada sorprendente que el determinante de la jacobiana en este caso es de lo mismo que el determinante en el cambio de coordenadas polares. ¿Ok? Bien. Borramos. Y, bueno, entonces, a ver, vamos a llamar esto ahí. Entonces, y va a ser igual a, luego pongo los límites de integración. La composición dio R y el determinante dio R, entonces, cuando multiplique me queda R cuadrado. Entonces, R al cuadrado va a ser la función que vamos a integrar. Ahora, en esa integral tengo que escoger respecto a cuál variable integrar primero, luego escoger la segunda y luego escoger la tercera. La tercera variable, la externa, recuerden que es cualquier variable que se mueva entre dos constantes. En este caso, como variable externa, puedo colocar a la R o a tita, cualquiera de esas dos. ¿Ok? La z, fíjense que la z se mueve entre R y 1. El límite inferior de z está en función de la variable R. Entonces z no puede ser la última variable respecto a la cual voy a integrar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a colocar z como la variable más interna. Esa vale otra cosa, entre R y 1, diferencial de z. Bueno, si la segunda es tita o R, no importa, ¿ok? Porque las dos se mueven entre dos constantes. Ustedes colocan la que quieran. Yo voy a colocar el ángulo primero. Y finalmente, el radio que se mueve entre 0 y 1. Y bueno, es una integral triple que tiene que calcular. Se lo voy a dejar para que terminen. Y ¿cuánto? ¿No? Eso les daría pi sobre 3. Falta el diferencial de... sí, gracias. Perdón, ando muy drogado, por eso ando así como medio despistado. Ustedes se merecen una explicación. Ayer me dio una lumbalgia horrible, me dolía horrible la espalda. Entonces compré algo en la farmacia y es un analgésico que te deja medio tonto. Entonces perdón, no pensé que me iba a pegar tanto. Ya estoy mucho mejor, ya casi no me duele. Pero sí, ando con las secuelas. No, en serio, ayer casi que no podía ni caminar. Me costó mucho llegar hasta acá. Bien. Bueno, eso es lo que da la integral. ¿Se entendió cómo plantear el cambio de variables? Por aquí hay una pregunta. ¿Por qué z varía de R? Claro. Ok. O sea, sí está claro que z se mueve entre el cono y el plano z igual 1. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, el cono es esto.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Aquí aparecería raíz de x cuadrado más y cuadrado, pero ¿cómo trabajo con eso si en la integral me aparecen únicamente variables r, tita y z? Entonces, bueno, esa superficie tengo que escribirla en función de las coordenadas nuevas. Es por eso que uno sustituye en esa expresión lo que vale x y lo que vale y según el cambio a coordenadas cilíndricas. Entonces, y cuando haces la sustitución, eso será justamente r. ¿Sí? Vale, perfecto. Bien. Bueno, quedan como un poco más de 20 minutos. Entonces, voy a plantearles un ejercicio, ¿sí? No, perdón. Yo les dije al inicio de la clase que lo íbamos a hacer. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo más de coordenadas cilíndricas porque hay un detalle ahí medio, un poquito delicado. Y bueno, luego vemos qué tanto podemos dar de coordenadas esféricas, ¿sí? Si queda algo para mañana, bueno, lo terminamos mañana y después arrancamos con el repaso. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a considerar de nuevo la figura que hicimos en el primer ejemplo, ¿sí? Recuerden que yo llegué a plantear la integral triple en términos de x y z y les dije que había una cuenta que hacer y les di el resultado final. Esa cuenta que hay que hacer es bastante larga. No es difícil, pero larga es, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero ahora es que rehagamos ese mismo ejemplo, pero con un cambio a coordenadas cilíndricas. Y para que se pueda apreciar la simplificación del problema. ¿Ok? Bien. Si la memoria no me falla, la figura que teníamos era algo así. Sí, era como una especie de edificio de base elíptica, donde el techo no estaba paralelo al piso, sino que tenía una inclinación con normal 1, 1, 2. ¿Ok? Esto acá era x más y más 2z igual a 2. Y esto acá era z igual a 0. Y la curva era x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. ¿Ok? Bien. Fíjense que la figura es un cilindro. ¿Sí? Lo que pasa es que la base no es circular, pero es un cilindro. La z se mueve entre dos superficies, entre dos planos en este caso,
Y yo puedo determinar coordenadas polares para la base de la figura. ¿Sí? Recuerden que la base de la figura yo tengo una elipse. Donde este corte valía reg de 2, este menos reg de 2, menos 1 y 1. Ahora, me dicen que resuelva la integral mediante un cambio de coordenadas cilíndricas. Fíjense si peco, ¿qué ocurre si peco de ingenuo y hago lo siguiente? Digo, ok, coordenadas cilíndricas, x igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita. Y z igual a z. ¿Cuál es el problema? Que, a ver, si yo tomo un punto acá, un punto XY, este sería el R. Si el punto yo lo tomo por acá, el R puede variar entre 0 y reg de 2. Pero si lo tomo por acá, por ejemplo, entre 0 y 1. Y si lo tomo por acá, el R varía de 0 a un número que está entre menos 1 y reg de 2. Sí, entonces el radio, que estoy considerando de esa forma mediante coordenadas cilíndricas, no va a tener un límite superior fijo, ¿ok? Va a variar, va a depender del ángulo que yo tenga. Entonces, hay una manera más fácil de solventar ese problema, y es la siguiente. Tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo ustedes representan un punto XY sobre esta elipse haciendo un cambio de coordenadas? Yo quiero que me representen eso en función de un radio y un ángulo. ¿Saben cómo se hace? Pregunto, a lo mejor no lo han visto. A ver, si esa curva fuese una circunferencia, vamos a decir de radio 1, por ejemplo. Entonces, bueno. Profe, X. ¿no sería una, perdón, ¿no sería una buena idea primero hacer tipo un cambio lineal para reajustar esas variables y de esa manera que te quede un x cuadrado más y cuadrado, o mejor dicho, un u cuadrado más un b cuadrado igual a 2? Entonces de esa manera estarías trabajando con un círculo, tal cual, no con una elipse. Sí, voy para allá. ¿Ok? ¿Qué pasa si ustedes hacen únicamente R coseno de tita, R seno de tita? Que esa parametrización, así como está, lo que representa es un círculo. Pero el movimiento que hago acá no es circular, es elíptico. ¿Ok? Entonces, voy a borrar el otro pizarrón. En general, si ustedes tienen una elipse de esta forma, ustedes pueden parametrizar X e Y de la siguiente manera. ¿Sí? Porque si hacen x cuadrado, eso les va a dar a cuadrado coseno cuadrado de tita. Luego si hacen x cuadrado sobre a cuadrado, eso les queda coseno cuadrado.
Y bueno, de la misma manera, y cuadrado sobre b cuadrado es seno cuadrado de tita, y si suman, les da 1. ¿Ok? Si los dos semiejes fuesen iguales, entonces, por ejemplo, que valgan A, entonces acá tendría A coseno de tita, A seno de tita. Entonces esa elipse es un círculo, ¿ok? De radio A. Pero en este caso la figura está un poquito estirada. Entonces ese estiramiento uno lo representa es colocando acá el semieje horizontal y en la otra variable el semieje vertical. ¿Sí? Entonces acá podemos considerar hacer esto, por ejemplo. Raíz de 2 y acá 1. ¿Sí? Con esta parametrización yo únicamente estoy representando a los puntos que están sobre el borde de la elipse. ¿Ok? Pero yo necesito los que están adentro también. ¿Cómo represento los que están adentro? Bueno, simplemente agrego una R acá. Y esa R la hago variar entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Bueno, porque cuando R es igual a 0, lo que me queda es el origen. Y cuando R es 1, tengo raíz de 2 coseno de tita y en la otra variable tengo seno de tita, que justamente para R igual a 1 tengo la parametrización del borde de esa región elíptica. Y cuando achico el R, bueno, voy obteniendo los puntos que están adentro. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que el cambio a coordenadas cilíndricas se vio afectado un poco. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es que G de R tita Z es raíz de 2 R coseno de tita, R seno de tita y Z. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque el determinante de la jacobiana me va a dar diferente. Bueno, para empezar, la jacobiana va a dar diferente. Parecido a lo de antes, pero diferente. En este caso, la jacobiana va a quedar raíz de 2 coseno de tita menos raíz de 2R seno de tita 0 seno de tita R coseno de tita 0 y 0, 0, 1. Y si le sacan el determinante de eso, les va a dar raíz de 2R. ¿Ok? O sea, es muy parecido al determinante anterior, pero salvo una constante. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que el cambio de coordenadas cilíndricas se puede extender un poquito más a regiones cuya base no es exactamente un círculo. Si tengo en lugar de un círculo una región elíptica, también se puede aplicar un cambio de coordenadas similar, pero con esta pequeña alteración acá que tiene que ver con los semiejes de la elipse. Y eso es justamente lo que comentaba Fabio, que detrás de eso lo que hay es otro cambio de variables involucrados que es de tipo lineal. ¿Ok? Bien. Entonces, íbamos a calcular la integral, ¿cierto? Que era la integral de la función constantemente igual a 1 porque estamos integrando un volumen. A ver, un segundo.
No entendí cómo ingresar la constante raíz de 2, que hace que varíe. No, pero si es constante no varía. No, eso tiene que ver con la parametrización de los puntos de la elipse que recién borré. Si la elipse tiene semieje positivo A y semieje, perdón, horizontal A y semieje vertical B, la parametrización de los puntos es de la forma A coseno de tita y B seno de tita. Con eso obtienes únicamente el borde de la elipse, pero tú quieres eso y los puntos encerrados. Entonces, ¿qué hace uno? A ver, si tú tienes esto y multiplicas por un valor R entre 0 y 1, lo que haces es contraer la curva. ¿Sí? Por ejemplo, si multiplicamos por R igual a 1 medio, obtenemos una elipse más pequeña. Y si hacemos tender R a 0, al final colapsamos y llegamos al punto. ¿Sí? Entonces, para cada R uno tiene una elipse. ¿Sí? Bueno, si varías el R entre 0 y 1, lo que haces es que estás uniendo todas esas posibles elipses y lo que te va a dar eso es justamente la región encerrada por la elipse más grande. ¿Ok? Recuerden, en general, cuando ustedes multiplican, por ejemplo, la gráfica de una función por un valor entre 0 y 1, lo que hace la gráfica es achatarse, es como si la aplastaran. ¿Sí? Algo así pasa acá, pero están aplastando una curva cerrada. Bien. Es por eso que el R1 lo varía entre 0 y 1. Si tomáramos R, por ejemplo, igual a 2, obtendríamos una elipse más grande. Pero no es eso lo que estamos buscando porque nos estaríamos saliendo de la figura. Bien. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Bueno, entonces, fíjense cómo resulta la integral de volumen con el cambio de variables. La función que estábamos integrando era la constante igual a 1. Si componemos la constante con el cambio de variables, me sigue quedando constante igual a 1. Entonces, acá en la integral, lo único nuevo que va a aparecer es el determinante de las apoyadas, que es raíz de 2. Luego tengo que ver qué variables va primero, segunda y tercera. ¿Sí? El R, ya dijimos que iba entre 0 y 1. El tita va de 0 a 2pi. Vamos a ver acá. Y Z está entre las dos tapas de la figura. ¿Sí? La tapa de abajo es Z igual a 0. Y la tapa de arriba es 2 menos X menos Y sobre 2. Pero recuerden que ese límite superior para Z, ahora tengo que escribirlo en función de las coordenadas nuevas. Entonces, esto es 2 menos raíz de 2R coseno de tita menos R seno de tita. Ok, entonces, bueno, la Z se mueve entre una constante y algo que depende de R y de tita. Entonces, Z tiene que ser la variable más interna. No tiene opción. Entonces, bueno, 0 y acá arriba, 2 menos raíz de 2R coseno menos R Z. Luego, podemos poner, por ejemplo, el ángulo entre 0 y 2pi y el R entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si integran eso, vamos a hacer la primera integral. El integrando, perdón, no depende de Z. Entonces me queda raíz de 2R
por z evaluada en 0 y lo que está arriba. Entonces al final eso da raíz de 2r por 2 menos raíz de 2r coseno de θ menos r seno de θ. ¿Sí? Y bueno, vamos a escribir esto un poco mejor. Voy a sacar la constante del integral. Y acá me quedaría 2r menos raíz de 2r cuadrado coseno de θ menos r cuadrado seno de θ. Y bueno, luego tengo que integrar eso respecto a θ. Allí nada más habría que integrar las funciones coseno y seno. Y luego el resultado me va a quedar dependiendo únicamente de r. Uno integra eso y llega al resultado final. Sí, vamos a hacerlo completo y terminamos con eso la clase de hoy. Entonces, acá este término no depende de θ, entonces me queda 2r por 2pi, ¿sí? Menos raíz de 2r cuadrado. La primitiva del coseno es la función seno, ¿sí? Tengo que evaluar, bueno, fíjense. Fíjense acá, tengo una integral de 0 a 2pi del coseno. Pueden calcularla directamente con la primitiva, por supuesto, pero también la pueden pensar así, ¿ok? Bueno, el 0, el coseno vale 1, y el 2pi también vale 1. Entonces, en el intervalo 0,2pi, la gráfica de la función coseno es esa que está allí, ¿ok? Y esta integral, lo que me está calculando es esta área que estoy rayando, ¿sí? Donde la área que está por debajo del eje X tiene signo negativo. Pero esta figura tiene simetría con respecto a la recta punteada que pasa por el valor pi. ¿Ok? Entonces, esta área cancela a esta. Entonces, esta integral es 0. Y con la función seno pasa algo muy similar. Si ustedes grafican el seno, entre 0 y 2pi tienen esa curva, y la integral es la suma de esas dos áreas. Son áreas iguales con signos cambiados, entonces su suma se cancela. Entonces esta integral también se hace 0. Y bueno, al final queda raíz de 2 por 2pi por la integral de 0 a 1 de r diferencial de r. Esa integral da un medio, ¿ok? Como esto es un medio multiplicado por esto es raíz de 2pi. Y voilà. La cuenta se simplificó un montón haciendo el cambio de coordenadas cilíndricas, porque
Bueno, es que no les mostré cómo era la cuenta original sin el cambio, pero son unas funciones que tienen raíces y cosas al cuadrado. Que, repito, se puede hacer también, pero es mucho más largo de esa manera. ¿Alguna pregunta? Entonces, la moraleja, ojo cuando apliquen coordenadas cilíndricas porque el cambio de variables a proponer va a depender de la forma de la base. ¿No? Coordenadas cilíndricas no involucra únicamente bases circulares, pueden haber bases elípticas también. Allí lo que hay que tener un poquito de cuidado adicional, pero la idea es la misma. Repito, ¿hay preguntas sobre esto? ¿No? ¿Se entendió seguro? A ver, estoy tapando el pizarrón. Les estoy debiendo el cambio a coordenadas esféricas y les dije que para mañana vamos a hacer un repaso. Entonces, lo que voy a hacer es que el primer ejercicio con el que vayamos a arrancar va a ser una integral triple donde tengamos que calcularla con coordenadas esféricas. ¿Sí? Pero José, no te preocupes que en el práctico hay un montón de ejercicios para ponerse a prueba con los cambios de variables. A ver, Matías pregunta, si fuera entre 0 y pi, ¿también daría 0 las integrales? La del coseno sí, la del seno no. ¿Okay? Porque en la del seno te queda nada más, te queda solo con esta montaña. Entonces, bueno, esa sí habría que calcularla, pero tampoco pasa nada porque es una función con primitiva súper conocida. Pero en el coseno sí. Porque esta recta que dibuja acá es justamente x igual a pi. Entonces, si me restringo únicamente acá, esas dos áreas asignadas se cancelan. Bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a cerrar la clase por ello. Espero mañana sentirme un poco mejor y que la clase sea un poco más fluida. Hoy cuesta mucho concentrarse con este tipo de medicamentos que son calmantes para el dolor. No es horrible trabajar ayer, no pude trabajar casi nada y hoy sí un poquito más, pero no con el ritmo de trabajo que a mí me gusta tener. Bueno, paramos acá entonces la grabación.